el Grupo Universitario del Agua de la UASLP emitió un pronunciamiento en el cual, bueno, se hace una revisión a este proyecto o a este anuncio que da el gobernador, y por ello le agradezco que nos tome la llamada el ingeniero Antonio Cardona, de este integrante del grupo el Grupo Universitario del Agua de la UASLP. Ingeniero, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar por ello, ingeniero. Ustedes emiten este pronunciamiento, dan incluso las razones de pues esta consulta que hace el grupo universitario. Háblenos de ello y bajo qué sentido va. Sí, mira, pues sí, es muy lastimoso ver cómo el agua que se está vertiendo de la presa San José, pues toma su cauce natural y el sentir de la población es de que esa agua que escurre pues debería de aprovecharse. En ese sentido, pues bueno, tiene, digamos que pues cierta razón el pensar de esa forma. De hecho, en condiciones previas a la existencia, digamos, de la mancha urbana de San Luis Potosí tal y como está, pues ese era el camino natural que tomaba el agua superficial cuando pues se presentaban precipitaciones extraordinarias como las que tuvimos hace algunos días. Hay evidencia, digamos, en los estudios que nosotros hemos realizado, los estudios científicos, de que efectivamente esa zona de la tinaja pues corresponde con una zona en donde históricamente llegaban los excedentes del agua superficial que escurría por el río Santiago y pues ahí se almacenaba un poco y se infiltraba. Entonces, en ese sentido, precisamente por ser una zona en donde la infiltración del agua se daba de manera preferente cuando había excedentes, pues es un poco difícil pensar en que es agua que se pueda almacenar tal y como se planteó. En ese sentido es que iba nuestro pronunciamiento. Además, pues bueno, actualmente, debido a las condiciones pues de contaminación que históricamente se han generado a lo largo del río Santiago, que pues ha sido utilizado como el sitio en donde se desechan una buena parte de los residuos líquidos domésticos, pues muy probablemente toda esa agua que esté escurriéndose, al estar en contacto con los sedimentos, con todo el material que históricamente se ha acumulado a lo largo de los años en ese lugar, a lo largo del cauce, pues muy probablemente va a presentar contaminantes emergentes, que se le llaman, que son contaminantes muy peligrosos, como pueden ser diversos contaminantes orgánicos o microplásticos. Entonces, la presencia de esos contaminantes, pues, torna un poco peligroso, digamos, el pensar en utilizar esa agua para el abastecimiento de la población, como al parecer los estaba planteando, ¿verdad? A ver, esta parte que nos menciona, ingeniero, ¿es inviable por las condiciones que tiene la zona de la tinaja en Soledad? Porque entonces se almacena el agua de todas formas ya de forma natural. Sí, históricamente, como comento, ahí era en donde llegaban los excedentes de agua cuando se presentaban precipitaciones históricas, o bueno, históricas más bien intensas como la que tuvimos. O sea, eso ya de manera natural se daba. Ajá. La cuenca de San Luis Potosí, al ser una cuenca cerrada, no tiene salida al mar, y entonces pues el cauce del río Santiago buscaba la parte más baja, que es precisamente esa zona, y pues ahí llegaba el agua, no sé, cada determinado tiempo, no necesariamente cada año, y ahí se almacenaba un tiempo y se infiltraba, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones se ha propuesto esa zona como una región para la infiltración de agua, ¿verdad? Como dicen, para recargar los sistemas de flujo de agua subterránea. Pero pues actualmente, por las condiciones, tal y como está, es complicado pensar, o es peligroso pensar en facilitar esa condición natural. Se necesitaría realizar una serie de trabajos para poder, digamos, que eliminar o quitar todos
los sedimentos contaminados que seguramente están en esa región, que se han generado a lo largo de los años, y entonces tal vez rehabilitar ese sitio para poderlo utilizar para conducirlos o para almacenar el agua durante un cierto tiempo y permitir que se infiltre. Claro, pero a final de cuentas, el mismo cauce del agua a lo largo de los millones de años o miles de años que se tiene la ruta, que ya estaba trazada de forma natural antes, era que terminaba ahí para que se tuvieran estas lagunas y que de forma natural se quedara ya esa agua. Es decir, ya la forma natural que se le ha dado es de que ahí termine el agua, ¿no? Porque lo mismo que no tenemos salida al mar. Sí, exactamente. Digamos que pues como las precipitaciones extraordinarias son cada vez más esporádicas, pues se nos olvida que ese lugar precisamente esa era su vocación natural, ¿verdad? Entonces, pues la verdad no sé cuándo sería la última vez que alcanzó a llegar el agua hasta allá, ¿verdad? Y muy seguramente las personas locales pues lo recuerdan, lo conocen, pero como te digo, el problema es de que no se puede pensar sin mayor razón en decir la vamos a almacenar, porque no se va a almacenar. Una parte se va a evapotranspirar y otra parte se va a infiltrar. Okay. Y además, el problema, como lo reitero, es de que pues, puede tratarse de agua que está contaminada por el trayecto que recorre. Claro, porque me decían por ahí que eran más de 20 kilómetros. Sí, son bastantes kilómetros los que tienen que recorrer. Digamos que, pues bueno, conocemos la parte, normalmente conocemos la parte pavimentada del río Santiago, pero si alguien tiene la curiosidad de continuar sobre el cauce del río Santiago después de la parte pavimentada, pues se dará cuenta que es una zona que presenta muchísimos contaminantes a lo largo del cauce, y todo eso es lo que arrastra el agua para llevárselo hasta allá. Oiga, ingeniero, usted como parte que es de formación geológica, porque es geólogo, usted conoce la parte que conformaría estas características naturales de la tinaja. ¿Cuáles son las que cuenta? Me mencionaba hace unos momentos que puede formar estas lagunas, pero geológicamente esta parte de idear el vaso de captación, entonces incluso podría ser no beneficiosa, alteraría la parte natural de la zona. Sí, no, pues digamos, de manera natural esa era su función, ¿verdad? Recibir los excedentes de agua del escurrimiento superficial del río Santiago. Sí, su parte natural ya es en sí esa misma vocación. Sí. El asunto está de que después de tantos años que hemos contaminado el cauce del río Santiago, el arrastre de todos esos contaminantes hasta esa zona, pues no permite, no que no permita, ¿verdad? No es conveniente que esa agua se siga llegando hasta allá. Nosotros lo que hemos estado sugiriendo es de que el agua superficial, la mayor parte posible, porque no, seguramente está complicado toda, pero la mayor parte del agua posible que escurre en la Sierra de San Miguelito, captarla, retenerla antes de que pase por la ciudad. El paso por la ciudad de San Luis Potosí, digamos que le incorpora una serie de contaminantes al agua del escurrimiento, pues que no son fáciles de eliminar. Digo, entiendo que va a ser muy difícil evitar que toda el agua que escurre pueda ser captada antes de que pase por la ciudad, pero la mayor cantidad de agua que se pueda captar antes de que pase por la ciudad es lo que debe de hacerse para evitar que se contamine por todos los residuos sólidos y líquidos que están distribuidos en la ciudad. Es decir, que la clave está en tomar esa agua desde la superficie o desde las serranías antes de que llegue a la ciudad para tratar de mantener lo más pura posible esa agua. Exactamente, sí. Digamos, y pues bueno, digo, existen diferentes alternativas. Bueno, las presas cumplen con su función, ahora hace falta tal vez un poco más de presas, y lo que hemos estado promoviendo, estableciendo es el poder generar obras
soluciones basadas en la naturaleza que permitan colaborar con la infiltración, que permitan que se infiltre un poco más el agua, que el escurrimiento no sea tan rápido, que el agua se tarde más en escurrir a lo largo de la sierra, se disminuya su velocidad de tal forma que permita la infiltración del agua. Son obras que pues no se hacen de un día para otro, son obras que son relativamente fáciles de hacer, pero que requieren pues trabajo, ¿verdad? Normalmente se sustentan en el trabajo comunitario de las comunidades que están en la sierra, y mediante el apoyo pues digamos financiero de diversas instituciones, las personas se encargan de realizarlas, obviamente pues bajo la dirección de personas que sepan cómo identificar los mejores sitios para realizarlas. Veía con detenimiento este comunicado que lanzan ustedes el día de ayer como el grupo universitario en el tema del agua, y me llama la atención que hacen un énfasis especial en el riesgo latente que hay de inundaciones por las lluvias que han llegado. Déjeme decirlo así, por el tamaño de lluvia que nos cayó, que no fue masivo, por decirlo así, de que durara muchos minutos. Por ejemplo, la tromba del viernes no duró demasiado, más la lluvia del sábado que duró también, aunque un poco más de tiempo, no a los niveles de la del viernes. Es decir, que con solo esos 2 días, ¿cómo nos puso la ciudad? ¿Hay todavía un riesgo latente de llegar a un escenario de inundaciones, ingeniero? Pues sí, digamos, mientras no existan las suficientes obras como para evitar que llegue la menor cantidad, o para generar que llegue la menor cantidad posible de agua de escurrimiento desde la sierra. Uh-huh. Y mientras también pues no se den abasto los colectores pluviales que están en la ciudad, pues va a suceder. Pues no sabemos cuándo se van a volver a presentar nuevamente esas precipitaciones como las que tuvimos la semana pasada, pero pues debemos de recordar que uno de los principales efectos del cambio climático es de que los eventos extremos van a ser cada vez más extremos. No sabemos cuándo se van a volver a presentar esas lluvias tan intensas como las que tuvimos, pero pues muy seguramente la próxima vez que se presente van a ser de la misma intensidad o de mayor intensidad todavía. Porque como digo, esos son los efectos del cambio climático. Claro. Así como tuvimos también la temporada de calor tan fuerte, pues vamos a tener otra temporada de calor en el futuro, igual de fuerte o más. Entonces, en conclusión, la solución está en que si se quiere realizar obra, tiene que ser en las serranías, antes de que esa agua entre a la ciudad, tanto para evitar su contaminación como también para evitar las inundaciones que se pudieran dar en las vialidades, pero que sobre todo ahí podría ser la opción más viable para tener un agua más pura y menos contaminada, ingeniero. Exactamente, y para poderla aprovechar. Ajá. El agua cuando pasa por la ciudad ya no la podemos aprovechar, o sea, es muy complicado el poder pensar en utilizarla directamente. Pues hay quienes proponen de buena fe, por ejemplo, la realización de pozos de absorción para captar toda esa agua, pero realmente por las condiciones del subsuelo en San Luis Potosí, la capacidad de absorción del suelo no es tan importante. Entonces, pues si bien se pueden hacer pozos de absorción, yo hice unos cálculos muy rápidos, pues si el agua en 2 días tenemos esa cantidad de agua, esos muchos metros, miles de metros cúbicos de agua, se necesitarían muchísimos pozos de absorción para poder dar digamos, cabida a toda esa agua de una manera rápida. El problema que tenemos en San Luis es mucha agua en poco tiempo y que la capacidad del suelo no es tan buena como para poder aceptar rápidamente esa agua. A diferencia, por ejemplo, de otros lugares como es en la península de Yucatán, en donde ahí funcionan muy bien los pozos de absorción, pero ahí es debido a la capacidad, a las condiciones del subsuelo. Bueno, pues allá sí permite, digamos que, aceptar una buena cantidad de agua en poco tiempo.
Pues nos parece muy, muy interesante el cómo emiten esta información y yo por eso le agradezco mucho, ingeniero, doblemente más por la temporada en la que están teniendo ustedes y que nos respondan la llamada, que nos ayuden a tratar de entenderlo para la audiencia de Imagen Informativa, pues doblemente el agradecimiento. Que esté muy bien, ingeniero, nos escuchamos la próxima. Sí, no, muy amables, muchas gracias por la oportunidad. Y pues bueno, ojalá que, digamos, de alguna manera, las autoridades son las que se encargan de tomar las decisiones, pues, digamos que piensen más en el tipo de obras que se necesitan en San Luis y pues ojalá que las puedan realizar, pues con la finalidad de darle cabida a la idea del sentir de la población de que tenemos que aprovechar de la mejor manera el agua de lluvia que pues cuando esporádicamente nos hace el favor de llegar a San Luis. Muy bien. Gracias, ingeniero. Hasta luego, muy buenas tardes. Buena tarde para usted. Es el ingeniero Antonio Cardona, integrante del Grupo Universitario del Agua de la UASLP. La clave está en las alturas. La clave está en las serranías por todo el tamaño de agua que nos llegó esta semana.